pero es específicamente a lo que mencionó Hermes respecto a que se trabaja con el pasado. ¿Sí? Ah, mira. A mí me hizo mucho clic con el tema de resignificar las experiencias, ¿no? Y ya la persona esté más en paz con aquello que ha vivido y entonces ya no es algo que traiga cargando, que no sea con un peso. Pero quisiera ver desde la postura psicoanalítica cómo es que se trabaja con el pasado, ¿no? Cómo lo, solamente conocer más, ¿no? Desde eso. No, no sé que no tiene que hablar. Nunca me quedó tan claro. Bueno, a mí me gusta decir también, entre las cosas que me gusta decir en general, pero de que el psicoanálisis es la única corriente que yo conozco que se puede plantear como una corriente, como un trabajo en el aquí y el ahora. Esto me gusta decírselo a mis amigos gestálticos, ¿no? A mí y otros, ¿no? Porque se encabronan. ¿Por qué digo esto? Porque la cura, por llamarla de alguna manera, la cura es un concepto polémico, pero la cura psicoanalítica tiene que ver con la transferencia. Porque el sujeto en la transferencia, colocando la figura del analista en la representación de una figura parental significativa en su proceso de subjetivación, pone presente en la comunicación transferencial con un conflicto del cual antes venía hablando en términos de memoria o en términos de relato, cuando hice esto, cuando me pasó esto, y en la transferencia está puesto aquí y ahora, y la interpretación o el señalamiento, cualquier intervención psicoanalítica verdaderamente efectiva lo es más cuando se ocurre en el transcurso de una respuesta transferencial, donde el sujeto se puede ver haciendo y no recordar cómo lo hizo. Esto me parece una cosa interesante. Yo creo que toda la clínica, la psicoanalítica más, es, decíamos, una clínica de la reescritura, ¿no? En ese sentido, el pasado no es una cosa dada, no es una huella, no es una marca anémica, sino que es una relectura permanente, hecha hasta el punto en que el sujeto suele decir, no sé si esto pasó. Lo que lo venía hasta el momento viviendo como cosa perteneciente al transcurso histórico de lo real, empieza a ser pensado como, no sé si pasó, no sé si así lo viví, no sé si me lo han contado tantas veces, que me lo llegué a creer. Entonces, el sujeto tiene que reescribir la historia desde sus recuerdos. A veces el sujeto, motivado por la clínica, va y consulta y pregunta a la familia y se entera de que había pensado que el padre se había ido a la casa cuando tenía 12 y se fue cuando tenía 3. El sujeto tiene que repensar. Entonces todos los recuerdos que tengo de los 4, 5, 6 los tengo que reescribir a la luz de un recuerdo revelador o de un dato de la realidad que conmueve la construcción de esa historia. Entonces, en ese sentido, digo que lo único para trabajar, lo único en el presente es la percepción y el recuerdo, la reinterpretación, la reescritura del pasado. A eso me refiero, ¿no? Y la clínica psicoanalítica está orientada básicamente en esa dirección. Por eso cuando se dice el psicoanálisis es largo, yo conozco terapeutas cognitivo-conductuales y pacientes, amigos y tal, que llevan 3, 4 años, ¿no? Yo, mira los breves. Mira los breves que sueltos de cuerpo se mueven cuando no hay que dar cuenta en el relato público. Y conozco psicoanalistas que de repente me cuentan una sesión que yo superviso y encuentro que hicieron una intervención manipuladora, ¿no? A través de la interpretación pero manipuladora. Entonces, toda la clínica está en riesgo, ¿verdad? Pero no es cierto que haya unas largas y otras cortas, no es cierto que haya unas ancladas en el pasado y otras en el presente. En definitiva, claro, la reescritura se hace siempre en el presente, ¿no? Toda la clínica es la clínica del presente, aunque el sujeto recuerde y evoque. Yo tengo una duda para el doctor, bueno, quien quiera participar, pero más para el doctor Hermes, porque fue lo que mencionó, que el pasado se puede cambiar y el futuro pues es incierto. ¿Cómo se hacen las paces con esa incertidumbre? Y es decir, pues las personas tenemos anhelos, deseos y queremos cosas, entonces ¿cómo se interpone en experiencia
cómo hacer las paces con esa incertidumbre. Y aunado a esto, viene otra pregunta desde el psicoanálisis: ¿cómo se cree en un ente externo, llamémoslos Dios, universo? Y también, ¿por qué tendemos, en lo personal, se quiere como creer en algo externo o en algo más grande? Son muchas cosas, alguna breve cosa sobre alguna de ellas para que los compañeros, porque creo que esto nos convoca a todos. A mí me parece sumamente interesante la primera parte, no las otras, no digo las otras más desmedidas en relación a lo que podemos ahora dar cuenta, pero la primera, cuando hablas de cómo hacer las paces con la incertidumbre, me parece sumamente interesante esto que dices, porque yo estoy convencido de que el motor central de la clínica es una máxima que le he escuchado decir a los mexicanos, que nunca la había escuchado antes de venir a México, que dice: lo más seguro es que quién sabe. Yo creo que el sujeto sana de vez en cuando asume que lo más seguro es que quién sabe, porque la patología, así como decíamos que era el cubo, es la construcción de certezas inamovibles. Toda certeza es una patología. Bueno, los colectivos culturales saben muy bien de esto, digo, porque cuando, no digo esto, no para criticar, digo, cuando plantean esto, ¿no? que lo que importa, lo que hace que el sujeto reaccione no es el evento en sí, sino la representación cognitiva que el sujeto tiene del evento, ¿no? Esto que no lo inventaron los colectivos culturales, pero se lo apropiaron como marca distintiva. A mí me parece bien interesante. La patología consiste en esto, en creer que las cosas son, ¿no? El no poder tolerar que las cosas sean y no sean, no poder tolerar la paradoja, no poder la contradicción, ¿no? Que existe una lógica que no se corresponda, como hablaba hoy el compañero, con la lógica lineal, de que se espera lo bueno de aquel catalogado como bueno y lo malo del malo, y luego no puede con la incertidumbre del gesto bondadoso del perverso, ¿no? Y del sadismo de la madre. Pero bueno, yo creo que la incertidumbre, instalar la convivencia con la incertidumbre es el motor central de la clínica. Si de alguna forma pudiera yo resumirla, la resumiría en estos términos, ¿no? Después dijiste otras cosas que son lo de las creencias. Bueno, yo creo que la creencia del analista o del terapeuta no puede ser en la orientación de la intervención clínica, ¿no? Aunque va a contribuir a su forma de pensamiento. Bueno, yo soy ateo, no creo en Dios, ¿no? Pero he tenido pacientes sacerdotes, tengo pastores evangelistas de pacientes, tengo gente muy católica, etcétera, ¿no? Y yo trata de entender su universo, ¿no? A partir de la construcción esta de la idea de la creencia de un más allá, etcétera, del sujeto. Lo cual no quiere decir que si no analizo en términos estrictamente teóricos no pueda pensar la religión como una modalidad consensuada y tolerada de la psicopatología colectiva, ¿no? Claro, pero cuando viene alguien y me dice escucha voces, yo digo es un esquizofrénico. Pero viene una viejita y me dice que habla con Dios, y yo digo, ay, qué linda, qué tierna. Bueno, en definitiva hay uno que habla con otro que vaya a saber si existe. Pero claro, no es lo mismo cuando esta experiencia se da un consenso social y cultural a cuando es discordante de un proceso social y cultural. Entonces es muy delicado este tema. Yo creo que la creencia, la ideología en general del analista, la ideología de género, la ideología política, la ideología religiosa, atraviesa la clínica invariablemente. Y como decíamos, con esto que planteaba Bramsky sobre la sobredeterminación, Bramsky decía, bueno, ¿qué es lo que hace que la intervención sea científica? Por usar un término infeliz, ¿no? El de tener que probar el carácter científico de una disciplina terapéutica. Bueno, decía, el poner de manifiesto la sobredeterminación de la demanda y ponerse de manifiesto la sobredeterminación de la interpretación. Yo voy a hablar. Lo que pasa en la pregunta de cómo se trabajaría desde lo sistémico la cuestión del pasado, ¿no? Nosotros también creemos que el pasado, pues, mira, cuando yo no veo la realidad y la interpreto, entonces el pasado fue una interpretación
interpretación. Por lo tanto, lo puedo reescribir. Y dentro del modelo sistémico existe una terapia que se llama terapia narrativa, en donde te relacionas precisamente con ese pasado, puedes dejarle una tarea de que relate el momento y se haga un trabajo con el escrito que traiga, y entonces le pedimos que lo modifique de tal manera que le guste esa forma nueva en cómo las cosas terminaron, y entonces lo va cambiando. De hecho, yo tuve una experiencia personal en un proceso así. Yo recuerdo que cuando era niño, tendría como unos 7, 8 años, mi hermana, o sea, pues nada más tenía esa hermana, yo soy el mayor, pero en total éramos 12. La más chica, pero es que no había, es que éramos 12. Éramos 12 hermanos y yo soy el mayor. Entonces, mi hermana quería un pizarrón, y no sé si en la actualidad existan esos como triangulitos que en las tiendas luego les ponen precios, los pizarrones, ¿no? Una cosita de madera chiquita. Entonces mi papá estaba bajo el efecto del alcohol, chocó con el pizarrón, lo destruyó, lo tiró a la azotea, y estaba lloviendo, y mi hermana la veía con la lagrimota, ¿no? Pasaron muchos años, eso me dolía, eso cuando lo recordaba me dolía. Y un día fui a México, allá vive mi familia, y entonces me dicen cuando yo llego, qué bueno que viniste, porque vamos a terapia familiar. Cabrón. Digo, ¿cómo que van a terapia familiar? Y yo pensé, dije, ojalá el terapeuta no me conozca, porque a lo mejor pues me va a pues no sé, pensé cosas. Afortunadamente el terapeuta no me conoce. Iba a la terapia sin esposos y sin esposas. Iba mi mamá y mi papá, todavía vivían. Entonces llegamos, y al final del proceso terapéutico el terapeuta mencionó que si había algo que todavía le doliera a alguien, y yo relaté ese hecho. Y mi papá estaba de un lado y mi hermana, la que le pasó, estaba de este. Y entonces mi papá dice, oye hijo, estás loco cuando hice yo eso, ¿no? Y mi hermana me pregunta, ¿a quién se lo hizo? Y yo digo, pues a ti. ¿Estás loco? Yo nunca quise un pizarrón. Dije, la madre, con eso me curó. O sea, el proceso, se me acabó todo. O sea, dice, el único güey que ha estado sufriendo todo este tiempo ha sido yo, por no haberlo hablado en su momento. O sea, me lo callé. No tuve que escribir ni madres, ni que cambiar nada. O sea, llegué dije, pues era un concepto mío. No sé si sucedió o no, pero esa fue mi interpretación. Pero le puse toda una cuestión hasta triste. No, de que estaba lloviendo y la lágrima como de una caricatura de Remy no. Entonces nosotros trabajamos con esas historias, porque hay historias muy fuertes que tienen que ver, por ejemplo, con violaciones, abusos, y que los resultados que obtenemos son muy satisfactorios para el cliente. Bueno, para uno también, pero como decimos, pues no, lo más seguro es que quién sabe, no sabemos exactamente, porque no mido, como si hago ciencia, investigación, tendría que medir antes y después, ¿no? Y qué voy a medir, y ver si lo que yo voy a medir, si mi instrumento de medición realmente está midiendo lo que quiero medir. Entonces es un poco difícil que uno realice una actividad de ese tipo, pero sí la realizamos, Bueno, eso es en eso. Con relación a Dios, pues creo que estoy de acuerdo con él. Yo no creo en Dios tampoco, no creo en nada de eso, no creo que haya un más allá, creo que hay un más acá, y que te mueres y ya vales tu madre. O sea, todo lo que quieras hacer aquí es pues mejor aproveche, y a mi edad el postre que se come primero. Cognitivo conductual, ya dentro de la terapia, nosotros hacemos esta invitación a, de repente, más que ya de sanar el pasado, qué herramientas tú tenías en ese momento y
y esas fueron las consecuencias. Y los centramos otra vez en el aspecto, a lo mejor problemas en la infancia, bueno, hoy ya no eres este niño, ¿no? Cuánto has crecido, qué herramientas tienes y cómo a lo mejor hoy de grande puedes hacerle frente a esta situación distinta a lo mejor de cómo la pudiste afrontar de niño. Y más allá también quitamos como, tratamos de quitar esta carga de es que hubiera hecho esto. No, no pasó. Entonces mejor aprende esta lección, qué hubieras hecho y ya tenlo ahora como bagaje. Por si se llega a presentar una situación parecida en el futuro, que no sabemos qué va a pasar, se pueda presentar o no, pero ya tienes conocimiento, ya tienes un pre. Y entonces es la invitación. Y a mí me gusta mucho hacer también este tipo de ejemplos, como una situación que en su momento te dolió bastante, y el día de hoy te acuerdas y te ríes de eso, y ay no, y yo estaba hasta sufriendo por eso. Entonces digo, a veces así ocurre con la vida y con las situaciones que tenemos. En su momento pueden ser muy dolorosas, muy frustrantes, o muy alegres, y luego de repente uno dice, hoy eso ya no era gracioso, no me había reído de ello. Entonces es así como vamos trabajando con las experiencias pasadas, ¿no? Y cómo también las podemos interpretar de una manera en ese momento, como dice el profesor, en ese momento era doloroso y luego de repente pasa algo, llega una pregunta o lo hablas, lo platicas y dices, ah caray, en este momento ya deja de ser triste, me enojo, me frustro o me da risa, ¿no? De no, cuántos años yo pensando con esto, trayendo esto y resulta que pues a veces ni bien. Entonces trabajamos por esa parte. En lo de las creencias, yo sí soy creyente, pero no soy ortodoxa, no. Yo soy creyente a mi manera, ¿no? Yo como diría por ahí una a su conveniencia. Pero lo que yo sí creo es que al ser humano le gusta tener respuestas. Y entonces por eso teníamos bastantes dioses y el fuego era producto y las lluvias y vamos, repito, va cambiando la humanidad y vamos desarrollando y ahora ya sabemos que el fuego, o decimos, ¿no?, que el fuego no es un dios, sino del proceso de combustión y que el clima. Pero entonces también en el proceso psicoterapéutico llegan muchas personas y dicen, ¿por qué soy así? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Porque llegan buscando una respuesta. Entonces también de repente pues algunos pues se apoyan en esta parte de sus creencias, ¿no? Ahorita ya hay tantas cosas, ¿no? Que las vibras, que el universo, que el destino, cada quien se va apoyando a lo mejor en lo que le conviene también, ¿no? No me conviene a mí creer en un Dios que me va a castigar o que me va a salvar, prefiero creer, no sé, en el destino, en las vibras. Pero volvemos porque buscamos una forma de irle dando sentido a lo mejor a esto que llamamos vida, y claro, quién sabe qué vaya a pasar una vez que no estemos más allá de si hay un mundo después o no. Diría al profesor, pues estamos aquí, ¿por qué no mejor aprovechamos lo que sí podemos acceder, ¿no? Y que es la actividad. Adelante. Una cosa es la creencia personal y la imposibilidad de probar nada, ¿no? Yo siempre digo que soy ateo porque tengo fe de que Dios no existe. No tengo una convicción irracional de que Dios no existe, así como el que cree que existe tiene una convicción racional de que sí. Lo cual no quiere decir que no se pueda reflexionar, el psicoanálisis lo ha hecho, sobre cuáles son los procesos que explican la idea de Dios, ¿no? Hay un fantástico libro de Freud que yo se lo recomiendo, que se llama Del porvenir de una ilusión, donde Freud hace un ensayo tratando de explicar cómo la construcción colectiva y social de la imagen del Padre idealizado constituye o contribuye a la creación de la idea de Dios. O sea, pero probar que la idea de Dios se construye de esa manera no prueba ni deja de probar que Dios exista o no exista. Tiene que ver sobre el proceso de construcción de la idea. Y hay mucho, y los filósofos se interrogan, y hay muchas corrientes de pensamiento que esto no está invalidado. Y el psicoanálisis contribuye al debate sobre los procesos históricos, sociales, culturales y subjetivos de la creación de la idea de Dios. Otra cosa es que se pueda probar y que por lo tanto se pueda hablar desde la creencia como si fuera una verdad. Yo digo que Dios existe es una creencia y que Dios no existe es otra creencia. Yo tengo la creencia de que Dios no existe. Tengo fe en que no exista. Y me desilusionaría muchísimo si al morir no existiera.